Muy buenas noches, que nuestro Señor les continúe llenando de ricas y abundantes bendiciones. En esta hora, hoy miércoles, estamos aquí listos, preparados, dispuestos para compartir esta porción de la palabra de Dios. Estamos dando una mirada al libro de Esther y hoy llegamos al capítulo 5. Ha sido de gran bendición, de edificación, de fortaleza, de guía y de sabiduría para nuestro diario vivir. Así que hoy nos enfocamos en este capítulo pidiéndole al Señor que nos dé de su sabiduría y que nos bendiga con su palabra. Mis amados, vamos a compartir con mucho gozo, con mucha alegría, llegando ya a la mitad de este libro, ¿no? Que nos tiene allí a la expectativa, nos mantiene ahí en suspenso, qué es lo que va a acontecer, y hoy se agrega un poco más de suspenso, ya que nos encontramos en esa escena donde Esther está a punto de entrar allí delante del trono y ella había dispuesto aún hasta su vida si el rey no le recibiese. Pero vemos entonces en este capítulo algo que nos da una convicción plena y absoluta a nosotros en el día de hoy, como hijos de Dios, que nos presentamos delante del trono de la gracia de Dios, vestidos con esas vestiduras que nos ha dado el Señor Jesucristo. Así que le pedimos ahora al Señor dirección y sabiduría de lo alto. Señor, gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, y gracias por la oportunidad de compartir con ellos esta tu palabra, que sea de bendición, que sea de guía y de sabiduría, y danos la capacidad, Señor, para poder entenderla, poder vivirla y asimismo poder enseñarla. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Mis amados, aquí sí nos encontramos, terminó el capítulo 4, Esther entonces sí aceptó el reto, a pesar aún de poner su vida, ¿no? En riesgo, y allí entonces ahora ella toma el control y es ella la que da las directrices de qué es lo que se debe hacer. Le ordena a Mardoqueo, le ordena a sus doncellas que van a ayunar por 3 días, ¿no? Para pedir, por supuesto, entonces, sabiduría, protección, ¿sí? Y presencia de Dios. Dios está actuando en el escenario de esta historia. Dios en su providencia está guiando a su pueblo, a sus llamados, para actuar de la manera que Él siempre lo ha dispuesto, a pelear estas batallas con las armas que Él nos ha provisto. La palabra de Dios dice que nuestras armas no son carnales, no son mundanas, no son humanas, sino espirituales y poderosas en Dios. Entre ellas pues tenemos la oración y el ayuno. Ellos recuerdan las promesas de Dios, en especial Mardoqueo, que el pueblo no va a perecer y la ayuda vendrá de cualquier lado. Lo expresó allí en el capítulo 4, verso 14. Y entonces, en el verso 16, Esther da órdenes y ella también entonces se dispone a usar esas armas espirituales y se dispone entonces a poner su vida también como un sacrificio, ¿no? Si perezco, que perezca, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Y ahora entonces vemos que en este capítulo 5 pasan 3 días, dice el verso 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, ¿no? Ella estaba vestida en una actitud de ayuno, en una actitud de búsqueda de Dios. Ella estaba allí sin sus ropas reales, y ahora, una vez que termina, entonces se prepara espiritualmente buscando la guía de Dios. Entonces se coloca allí sus vestidos reales y dice la palabra que
entra al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Esto quiere decir, mis amados, que siempre tenemos que estar preparados. Hay una batalla, hay una lucha. El pueblo está ya bajo un veredicto, ¿no? Se ha dado un veredicto de que sea exterminado. Ella está básicamente en una actitud de esclavitud en un palacio, ¿no? Ella que ha sido huérfana, ha sido exiliada, ahora entonces está enfrentando esta batalla, y nosotros tenemos que estar siempre, siempre dispuestos a enfrentar todas las batallas, y de la misma manera siempre tenemos que estar vestidos, preparados, ¿no? Dispuestos también para entrar delante del trono de la gracia de Dios. La palabra de Dios dice en Gálatas 3:27, dice que sino que porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos, revestidos, ¿no? También dice la palabra en Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que es el llamado a estar siempre vestidos y revestidos en todo momento, preparados, dispuestos. No sabemos de dónde va a venir la batalla. Ella hasta hace un tiempo estaba en el palacio, había sido elegida así reina, pero no se sabía, y la batalla llega en un momento donde se había obtenido una victoria. La batalla llega en un momento inesperado. Así que tenemos que estar preparados. No sabemos en qué momento, no sabemos la ocasión, pero las batallas y las luchas vendrán, y tenemos que estar siempre vestidos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios también nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, que estemos vestidos con la armadura de Dios. Y aquí, avanzando entonces en la historia, también vemos que en el verso 2, y cuando vio a la reina, el rey Ester, cuando vio a la reina Ester, el rey Asuero, cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Y por supuesto, ella sabía que si el rey no estaba dispuesto, si el rey tenía otra actitud y una persona se atrevía a entrar a la presencia del rey y el rey no extendía entonces su báculo allí, su cetro, esa persona irremediablemente iba a ser eliminada. Y ella, llena de valentía, llena de fe, llena también, consciente de las promesas de Dios, entonces ella se prepara en ayuno, en oración, se pone su vestidura real, y dice la palabra de Dios que entonces entró. No basta entonces tener tiempo de oración y ayuno, no basta entonces ponernos la vestidura, es necesario entonces avanzar, dar pasos de fe, caminar, entrar, avanzar, dirigirnos entonces hacia la meta, hacia el objetivo, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros sí tenemos que adorar al Señor, pero también servir al Señor, estar dispuestos en primer lugar para prepararnos espiritualmente, y luego entonces avanzar decididamente hacia esa lucha, hacia esas decisiones, ¿sí?, que son puntuales. En este caso, por supuesto, estaba en juego no solamente en este momento la vida de ella, sino que también, si no era aceptada, entonces estaba en riesgo también la vida de todo el pueblo judío, no solamente allí en Susa, sino también en toda la región dominada por el imperio persa, ¿no? Así que, mis amados, tenemos que entender algo. En el día de hoy, nosotros como Iglesia de Cristo Jesús, no estamos esperando que el Señor extienda su cetro.
el Señor ya ha extendido su cetro. Y nosotros, mis amados, hemos recibido el beneficio de la gracia de Dios, de la misericordia de nuestro Señor. Y tenemos que estar dispuestos, ¿no?, a ir a entrar a la presencia de Dios. Cristo, como dijo alguien, estuvo más dispuesto a ir a la cruz que lo que nosotros estamos dispuestos a entrar delante de su trono. Y el llamado es en la palabra de Dios, Hebreos 4:16, que entremos confiadamente delante del trono de su gracia. Él ya ha extendido el cetro y dice la palabra de Dios, porque allí estamos seguros, convencidos que encontraremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. El Señor ya ha extendido su cetro sobre nuestra vida. Ese cetro es símbolo de la gracia, ese cetro es símbolo de misericordia, y nosotros ya tenemos libre acceso solo y únicamente por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nuestro Rey, que dio su vida por nosotros y pagó el precio por nuestros pecados con su sangre preciosa. Por lo tanto, aquí avanza entonces la escena, ¿no? Y ¿cuál era el propósito, no? El propósito de entrar delante del rey era, por supuesto, interceder, ¿no? Pero ella usa una estrategia, ¿no? Y luego veremos en el capítulo 6 por qué ella hace uso de esa estrategia de dilatar, de cambiar de escenario, de banquete en banquete, para cumplir entonces allí el propósito de Dios. El propósito de ella interceder lo habíamos visto en el verso 8 del capítulo 4, donde dice que le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos los judíos, a fin de que le mostrase a Ester si se lo declarase y le entregara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Y en el verso entonces 7 del capítulo 5, ya ella entra delante de la presencia del rey. El rey extiende su cetro y entonces el rey le pregunta entonces cuál es su petición. Verso 7 dice: entonces respondió Ester y le dijo: mi petición y mi demanda es esta, ¿no? Así que esa era la actitud, era una actitud entonces de traer a peticiones, de interceder. Nosotros, mis amados, en el día de hoy tenemos libre acceso delante del trono de la gracia del Rey. El Rey ya, no estamos esperando que Él extienda su cetro, Él ya extendió su cetro, ya tenemos libre acceso, y ahora entonces dice que traigamos nuestras peticiones, nuestros ruegos, que vayamos delante del trono de su gracia para interceder por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por este mundo que está en crisis, y tenemos que entonces entrar confiadamente y traer nuestras peticiones delante de nuestro Rey. ¿Por qué? Porque entendemos, mis amados, que el mundo siempre nos va a aborrecer. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Lucas 21:17, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Así que por nosotros seguir a Jesucristo, el mismo odio que le tienen al Señor también va a ser dirigido hacia los que seguimos a nuestro Señor, a los que amamos el nombre de Jesús, a los que honramos el nombre de Jesús, a los que por su gracia hacemos todo nuestro esfuerzo en buena medida para honrar el nombre de Jesús, pues también seremos aborrecidos, seremos perseguidos. Mira lo que acontece entonces en el verso 9 y en el verso 13 al 14. Dice el verso 9, y salió Amán, ¿sí?, este personaje maléfico que vimos la semana pasada, que ganó prominencia delante del rey, fue nombrado allí como un segundo
y se le dio gran poder y por el odio hacia los judíos y en especial Mardoqueo porque no le rendía pleitesía, entonces convenció, instigó, manipuló, ofreció riquezas al rey y al pueblo para perseguir y exterminar a los judíos. Y entonces Amán dice que salió Amán aquel día contento porque la reina le había dicho que quería reunirse también con él, y dice que cuando salía vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, o sea, no le rendía pleitesía, y entonces Amán dice, se llenó de ira contra Mardoqueo, ¿no? Ya él estaba lleno de odio, ya estaba lleno de ira, ya había convencido al rey sobre este decreto, así que ahora sale de allí enojadísimo, pero salía con una esperanza porque vio que se había pensaba que se había ganado el favor de la reina, y lo que la reina estaba era ganando tiempo para que el Señor fuese cumpliendo allí, dando dirección. Así que lo que veremos en el capítulo 6. Verso 13 y 14 dice, pero todo esto de nada me sirve. Él llega a su casa, le dice a su familia lo que ha acontecido, todas las riquezas y la posición, la influencia que tiene ahora en el reinado de Asuero, y la expresión que tuvo él pensando que la reina está siendo condescendiente con él. Entonces sale y llega a su familia y le cuenta esas buenas noticias, ¿no? De todo lo que ha sido posicionado y del privilegio que ahora ha sido invitado al banquete, pero dice, pero cuando salí me encontré con ese judío, y dice entonces, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y entonces le dice su mujer, su esposa, Zeres, y todos los amigos que estaban allí reunidos, mira, haz esto, le dice, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entregue alegre y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Hasta aquí termina el capítulo 5, ¿no? En ese plan, esa estrategia de entonces preparar una horca y allí entonces colgar a Mardoqueo. Por lo tanto, así vemos también que en el día de hoy el Señor nos recuerda que nosotros seremos aborrecidos de todos por causa del nombre de Jesús. Así que estemos preparados, que tengamos nuestras vestiduras listas, entremos confiadamente delante del trono de la gracia y nosotros también estemos dispuestos a traer nuestras peticiones. Por fe nosotros nos ponemos la armadura, por fe nosotros extendemos nuestra mano al cetro de la gracia de Dios y por fe traemos también nuestras peticiones delante del trono de la gracia de nuestro Señor. Confiemos, mis amados, que en el Señor nosotros estamos seguros, que el Señor va a cumplir sus planes, que el Señor va a proveer entonces gracia, misericordia y favor para con su pueblo. Así que este es el llamado. En fe, extienda allí la mano de la fe y acérquese delante del trono de Dios. En fe, mis amados, clame, busque el rostro de Dios a favor de su vida, de su familia, de su iglesia, y en fe también, mis amados, esté dispuesto para continuar adelante en esta buena batalla de la fe. Permítame orar para que el Señor extienda entonces su misericordia para con cada uno de nosotros, y que el Señor entonces nos dé la fe para seguir adelante con gozo, con alegría, pero también con la disposición de dar pasos seguros a la luz de la palabra de Dios y en la guía del Espíritu Santo, que siempre nos va a llevar a la Escritura. Señor, gracias por este momento, Señor. Qué gozo es saber de que tú cuidas de tu pueblo, que tú, Señor, no te olvidas de los tuyos, que tú provees gracia y misericordia, Señor, a favor de los que han de heredar la salvación. Gracias por las vestiduras que nos has dado, esas
esas vestiduras, de esa armadura, Señor, que nos has provisto para pelear estas batallas. Y gracias porque un día también nos vas a dar esa vestidura de lino limpio, blanco y resplandeciente para participar entonces de ese banquete celestial en tu misma presencia. Mientras avanzamos, Señor, nosotros por fe entramos a tu presencia, extendemos nuestras manos de fe delante de tu cetro y por fe entonces te pedimos, Señor, ayúdanos, guárdanos, protégenos, Señor, y continúa tú siendo nuestro proveedor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mis amados, como cada miércoles, una mirada al libro de Esther. Qué gozo, qué alegría poder compartir esta porción para que usted siga allí sumergiéndose, escudriñando la Escritura. Y de la misma manera, cada domingo, celebración, júbilo, alegría en la casa de Dios, adorando y cantando a nuestro Rey. Entramos como iglesia delante de su trono también para escuchar la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.